Buenas noches, mi nombre es Jeffrey Manuel Amancio Moya, matrícula 16 MISN 1165. En el día de hoy le vengo a hablar de qué es la interacción humana al computador. ¿Qué es la interacción humana al computador? Es la disciplina que estudia cómo las personas interactúan con las computadoras y hasta qué punto las computadoras se desarrollan para interactuar con las personas. Se llama interacción humana al computador, HCI. Consta de 3 componentes: los usuarios, los ordenadores y la interacción entre ellos. La interacción humana al computador se convirtió oficialmente en una disciplina con el advenimiento de las computadoras personales, con el primer Macintosh, IBM PC 5150 y Commodore 64 utilizado en oficinas. La gente empezó a darse cuenta de cómo esta transición afectaba no solo a su trabajo, sino a su vida en general. Las PC fueron lanzadas con muchas nuevas características, como los procesadores de texto, facilidades de juegos y ayuda de contabilidad. Con el tiempo, su nivel de sofisticación aumentó hasta el punto en el que el objetivo era hacer que la interacción humana al computador sea semejante a la interacción entre humanos de la forma más natural y sin fisura posible. Bien, mi nombre es José Ramón Almonte y le estaré hablando del diseño de interfaz gráfica de usuario. ¿Qué es esto? Es el entorno visual de imágenes y objetos mediante el cual una máquina y un usuario interactúan. ¿Para qué sirve? Su función principal es simplificar la comunicación entre una máquina y un usuario. Antes de que esto existiera, solo las personas con conocimientos profundos de informática podían usar una computadora, pero las interfaces gráficas sustituyeron la complejidad de los comandos por acciones predeterminadas, simbólicas por elementos visuales muy sencillos de comprender. Para la creación de una buena interfaz se debe tener en cuenta que la curva de aprendizaje tiene que ser acelerada y fácil de recordar. Los elementos principales son muy identificables, facilitan y predicen las acciones más comunes del usuario. Las informaciones están adecuadamente ordenadas mediante menúes, iconos, barras, etc. Las operaciones son rápidas e intuitivas y la navegabilidad y la usabilidad son óptimas. Para la realización de un buen desarrollo de interfaz se debe tener en cuenta la consistencia, es decir, todos los elementos de la interfaz se deben regir por las mismas normas. Palabras y legibilidad, uso de colores y fuentes adecuadas, uso correcto de mayúsculas y minúsculas. Color, tener en cuenta el significado de los colores y que den una buena apariencia a la pantalla. También a la accesibilidad, debe ser accesible en lo posible a todos teniendo en cuenta las discapacidades. Necesidades de los usuarios deben encontrar lo que buscan, fácil. Contenido, deben ser fiables, la funcionalidad, deben reducir los pasos para la realización de una acción y el sistema de búsqueda, deben contar con diferentes maneras para realizar una búsqueda. Muy buenas, mi nombre es Israel Rodríguez y les voy a hacer la exposición acerca de guías estándares y evaluación de la interfaz. Primero les voy a hablar sobre los estándares. ¿Qué son los estándares? Un estándar es un requisito, regla o recomendación basada en principios probados y en la práctica. Básicamente es como se debe seguir ese proceso para poder lograr tener un producto de calidad. Vamos a decir, por ejemplo, la cola real. La cola real pone en su etiqueta, mayormente aprobado por la ISO y ese tipo de cosas, porque ellos quieren tener más veracidad, le dan más veracidad a su producto, le dan más, se cuidan mucho más en cuanto a las preguntas que le hacen, por ejemplo, ¿verdad? Porque ellos no están haciendo algo como ellos quieren, sino que están siguiendo ¿cómo lo digo? Ese estándar que es requerido, porque hay diferentes tipos de estándares. Está el estándar local, está el estándar nacional y está el estándar internacional, que sería en este caso uno a nivel mundial, que sería la I, que lo que me llegan a la cabeza son la ISO, la IEEE y la ANSI. Esos serían los principales por lo cual pasan muchas personas. Este tipo de estándar, esos estándares internacionales son
con los que se debe seguir ese proceso, como un proceso cuidadoso, un proceso que se demuestra, que se demuestra que da mucho beneficio y que ya ha sido probado de diferente manera y que por eso lo deberían hacer así. El objetivo es hacer las cosas más fáciles y definiendo características de objetos y sistemas que se utilizan normalmente. Bueno, se diría también que la cola real sería un producto que se consume normalmente, pero solamente en ciertos países latinoamericanos, se podría decir. Y ahora pasamos a la evaluación de una interfaz. ¿Qué es la evaluación? La evaluación de las interfaces gráficas del usuario no solo ayudan a la mejor opción o a la más adecuada en ciertas circunstancias cuando se utiliza una herramienta, sino que también mejora el diseño, la calidad, identifica los problemas, los conceptos de programación. Si se hace una evaluación de buena manera, lo que se busca es identificar cuál es el problema. O sea, identificar si el programa está funcionando de una manera, si la interfaz o el programa está funcionando de una manera adecuada. Eso es lo que se busca, o eso es lo que nombra la evaluación. Solamente se necesita tener una buena aptitud en cuanto a juzgar, porque cuando se hace una evaluación se busca que todo esté funcionando, esté todo correcto y esté todo en su lugar. Y por último, les voy a hablar un poco sobre los orígenes de la realidad aumentada. Bueno, según lo que pude investigar, la primera vez que el concepto se utilizó fue en 1901 por un sujeto llamado Frank L. Baum. Incluyó la idea él tenía unas gafas electrónicas que suponían datos sobre una persona que visualizaba ese invento. Se le llamaba el character making, o sea, que se ponían como unas gafas y esas gafas mostraban como unos datos, así como que una letra en la gafa, se mostraban así. Y así fue como nació ese concepto. El segundo fue por el cinematógrafo, ¿cómo se llamaba? Morton, en 1962. Se le llama el padre de la realidad virtual. Su invento, llamado Sensorama, incluía imágenes, sonido, vibración y olfato en un invento de añadir información adicional a una experiencia. Por otro lado, el llamado The Sword Damocles, inventado en 1968, fue por el profesor Iván. O sea, primero estaba el de él y luego de eso surgió uno que se llamaba, un profesor en Harvard que se llamaba Iván, junto con un estudiante. La espada de Damocles consistía en un artilugio que se colocaba sobre la cabeza y mediante el cual el usuario podía experimentar gráficos generados por el ordenador. O sea, se ponían la espada en la cabeza y se le podía ver, por ejemplo, los gráficos de una computadora en su mente. O sea, fue algo muy increíble que lo que sucedió, la verdad, como se mostró, la verdad. Y como puede ver, la realidad aumentada ha estado como creciendo mucho en cuanto a eso. Ahora mismo está el VR, que es básicamente que se ponen una gafa y esa gafa le permite, por ejemplo, jugar. Inclusive hay algunos que se ponen unos guantes y le permite simular inclusive
el toque de lo que está viendo. Si, por ejemplo, es una mesa, el guante va a simular que está tocando una mesa, aunque no esté tocando una mesa. Y es algo muy increíble. Y, por último, salió, por ejemplo, lo del metaverso, que fue lo de Mark Zuckerberg, que va a ser esa revolución, que va a ser un mundo virtual, completamente virtual. Y eso es algo que realmente la realidad aumentada ha avanzado mucho en lo que va del tiempo. Y nada, hasta aquí lo que pude más o menos guardarme. Usé un poquito de material de apoyo, pero intenté no depender totalmente de él. Buenas noches, día, tarde, lo que sea. Aspectos de la IHC. Definición de la IHC o interacción humano-computadora. Es una disciplina que trata del diseño, evaluación e implementación de sistemas de computación interactivos. Actualmente, más del 70% del esfuerzo del desarrollo de aplicaciones interactivas está siendo dedicado a lo que es la interfaz del usuario. Entre los aspectos tenemos lo que es la percepción, la cual se refiere a cómo se obtiene la información de un entorno a través de diferentes sentidos y cómo se transforma esto en experiencias, eventos y objetos. La percepción obedece a lo que son los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, como son la vista, el olfato, la vista, tacto, auditivo y gusto. Entre las características de la percepción del diseño tenemos lo que es importante presentar la información de una manera en que pueda ser percibida de una manera rápida por el usuario. Un ejemplo sería básico, sería que el diseño de iconos en las aplicaciones y en los sitios web. Introducción a la computación con palabras. La accesibilidad en el mundo de la informática es la tarea prioritaria a la hora de desarrollar los programas y componentes para nuestros ordenadores. Gracias a esto se puede expandir lo que son los usos de los ordenadores a todo el mundo, incluyendo personas con algún tipo de discapacidad física, como pueden ser personas con deficiencia visual a las cuales se le haría prácticamente imposible utilizar lo que es un periférico tan necesario como lo es la pantalla. Ahora tenemos lo que es síntesis de voz. La síntesis de voz, también conocida como conversión de texto a voz, consiste en lo que es dotar el sistema con la capacidad de convertir un texto dado en voz. Esto se puede hacer mediante grabaciones realizadas anteriormente por alguna persona. Reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz o del habla permite a lo que es a un ser humano comunicarse con un ordenador. A grandes rasgos consiste en que el ordenador capture la señal de voz que emite la persona a través del micrófono, convirtiendo esta información en digital. Paradigmas y estilos. Bueno, ¿por qué es exactamente una metáfora y por qué se considera tan importante en el diseño de una buena interfaz? El término de una metáfora está tradicionalmente asociado con el uso del lenguaje. Cuando queremos comunicar un concepto abstracto de una manera más familiar y accesible, utilizando el recurso de las metáforas. Por ejemplo, cuando hablamos del tiempo, que es un término abstracto, lo que expresamos en relación con dinero, que es un término concreto, y hablamos de ahorrar, gastar, desaprovechar el tiempo. De hecho, de una gran parte del lenguaje está basado en el uso de metáforas. La metáfora se utiliza cuando queremos comunicar un concepto abstracto de un familiar y accesible. Utilizamos conceptos bélicos para describir argumentos y a la vez decidimos que tenemos ideas que pueden ser defendidas o atacadas si una posición es indefendible, ya que no podemos retirar, y a la vez podemos tener puntos débiles que pueden ser destruidos. Como vemos, una parte del lenguaje está basado en las metáforas, las cuales de estas serían
las que permiten establecer la expectativa de una utilidad y funcionamiento, facilita y acelera el aprendizaje del funcionamiento, ayuda a establecer similitudes con mecanismos y procesos conocidos por el usuario, ayudan al usuario a entender de forma interactiva, forma un modelo mental por medio de la analogía y por medio de un entorno conocido. Ya por último, los estilos de interacción, podemos ver 4 de estas, que sería en primer lugar la interfaz por línea de órdenes, en segundo lugar menús y formularios, en tercer lugar manipulación indirecta y por último interacción asistida. Eso es todo.